Previo al saludo, profesor Edgar de la Cruz, docente de la institución educativa 31.554, José Carlos Mariátegui, de la localidad de Huancayo. Vamos a desarrollar el proceso de la entrevista con fines de la aplicación de un instrumento a través de la guía de entrevista, cuyo objetivo es constatar los conocimientos teóricos y estrategias que el docente utiliza para promover el pensamiento de orden superior en matemática en los estudiantes de la institución educativa. Como entrevistador, quien habla, profesor Nef González Sáenz, y como entrevistado, hago mención, reitero, al profesor Edgar de la Cruz. En ese sentido, vamos a iniciar con la primera parte, referente al pensamiento de orden superior como una categoría a priorística. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Maestro, ¿cómo define usted el término de inferencia? Repito, ¿cómo define usted el término de inferencia? Puedo deducir, es como una capacidad de deducir algo, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué actividades de aprendizaje propone usted para que los estudiantes elaboren inferencia en la resolución de un problema matemático? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué actividades de aprendizaje propone usted para que los estudiantes elaboren inferencias en la resolución de problemas? Bueno, para que los niños o los estudiantes puedan inferir, primero deben comprender el problema. Una vez que los estudiantes comprenden el problema, tienen la capacidad o desarrollan otras habilidades, entre ellas de inferir, para poder elegir qué pasos va a seguir para poder resolver ese problema o qué operación va a emplear eh, ese problema. Entonces, para mí lo básico es primero comprender el problema, identificar los datos, las pistas que nos da el problema. A partir de ello ya los niños van encaminándose a través de la inferencia. Incluso si comprenden rápido, deducen incluso ya de inmediato dan la respuesta. Qué bien, maestro. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué actividades realiza usted para que los estudiantes logren extraer conclusiones en la resolución de un problema matemático? Repito la pregunta. ¿Qué actividades realiza usted para que los estudiantes logren extraer conclusiones en la resolución de un problema? Para que pueda el estudiante tener una conclusión, primero debe resolver el problema matemático siguiendo todos los pasos que nos sugiere Polya. Una vez que los estudiantes hayan resuelto el problema, tenemos que analizar los resultados. Una vez que ya o sea, a través de diversas preguntas que uno le hace a los estudiantes y el niño que tiene la capacidad de hacer sus propias conclusiones, o sea, ¿por qué le sale esa respuesta? Ellos sustentan, argumentan con sus propias palabras eh, lo que ha obtenido siguiendo los pasos para resolver el problema. Qué bien. Muy interesante las respuestas que vamos recogiendo. En ese sentido, hay una pregunta que menciona, ¿de qué manera logra que los estudiantes relacionen en forma lógica los procesos en la resolución del problema? Repito, ¿de qué manera
logra que los estudiantes relacionen en forma lógica los procesos en la resolución del problema? Ah, para que pueda relacionar los procesos en la resolución de problema, básico, tiene que comprender el problema, identificar los datos y luego relacionar los datos para saber qué tipo de problema es, qué es lo que nos pide hallar el problema. Y entonces a eso nosotros los docentes tenemos que inducir pues a través de preguntas, repreguntas, dibujos, gráficos, de tal manera que los mismos niños puedan identificar. Nosotros no le damos le podemos dar la pista, pero no le damos las claves, ¿no? Los niños utilizan sus propias estrategias como subrayado, ¿no? De los datos importantes, qué es lo que nos pide hallar. Entonces, ellos relacionan los procesos que va a seguir, qué va antes, qué va después, si hay problemas incluso de dos etapas, cuál primero debe hallar para luego hallar el siguiente. Y entonces eso va a depender bastante del problema y los datos que nos dan y de la comprensión de los niños. Bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes busquen soluciones nuevas y distintas en la resolución del problema? Reitero la pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes busquen soluciones nuevas y distintas en la resolución del problema? Bueno, eso a veces hay problemas donde los niños resuelven, eh, si, si lo hacen en forma grupal o en forma individual, comparan los procesos que han seguido para ver, para que se den cuenta que para resolver un problema no hay un solo paso. Hay varios pasos, por lo que los niños al comparar los pasos seguidos, se dan cuenta que hay diferentes pasos. E incluso se dan cuenta, de esta forma es lo más fácil. O también, aparte, a partir de una pregunta, ¿no? ¿Esa era la única forma de resolver el problema? ¿Habrá otros pasos? Y darle pistas, ¿no? Y de tal manera que ellos descubran, se den cuenta que no es el único paso para resolver el problema. Qué interesante. En ese sentido, va la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas nos proporciona que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias al resolver, un problema? Repito, ¿qué ventajas nos proporciona que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias al resolver un problema? Asuman riesgos, ventajas. Mm, A ver, voy a ujú. reiterarle la pregunta. ¿Qué ventajas nos podría proporcionar en que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias al resolver problemas? Las nuevas experiencias de resolver problemas, obviamente habrá ventajas de la capacidad de eh, interpretación, o sea, se supone que desarrolla otras habilidades el niño al explorar nuevas experiencias de resolución de problemas, e incluso su propia autoevaluación para ver cómo está aprendiendo, su, su capacidad o su habilidad de explorar por su propia cuenta otras formas de resolver problemas, otras formas de aprender, ¿no? Y yo pienso que al darle esas oportunidades, los niños van a asumir un reto, pero a la vez desarrollan más sus habilidades, pues. ¿Podría darse algunos problemas o preguntas retadoras? ¿Y qué ventajas podría proporcionar en el estudiante asumir esos riesgos ante estos problemas retadoras o nuevas, como experiencias nuevas, ¿no? Ajá. O sea, problemas, dificultad. A ver, otra vez, profesor, la pregunta. Sí, para lograr tener en claro la pregunta,
¿qué ventajas nos proporciona que los estudiantes asuman riesgos ante nuevas experiencias en la resolución de problemas? La, la ventaja para el estudiante o para el maestro. Desde luego, para el estudiante. La ventaja es que desarrollan pues habilidades, destrezas en la resolución de problemas, desarrolla la capacidad de interpretación, del desarrollo lógico mental del estudiante. También los retos se supone que tiene que ser de acuerdo a la posibilidad del niño. Tenemos que medir también si es el niño capaz de resolver ese problema, porque también si no lo graduamos bien, puede ser frustrante para el estudiante. Muy bien. ¿Consideras importante que los estudiantes realicen preguntas ante un problema planteado antes de dar respuestas? Otra, Repito la ajá. pregunta. ¿Consideras importante que los estudiantes realicen preguntas ante un problema planteado antes de dar las respuestas del problema? ¿En qué te basas? Ya. Claro que sí es importante que los niños se hagan preguntas al docente, hagan preguntas a su compañero, porque les va a ayudar a comprender el problema. Si el estudiante hace preguntas, lo hace porque tiene, o sea, quiere comprender más el problema. Entonces, considero que es básico, esa parte es básico, incluso debemos promover que los niños mismos se hagan preguntas antes de resolver el problema y luego durante la resolución del problema. Que se hagan preguntas y luego también ellos mismos se respondan. ¿Por qué está siguiendo ese paso? ¿Por qué ha multiplicado o por qué ha restado primero? Yo pienso que sí, esas preguntas es básico. Y antes de responder el problema, también debe preguntarse si lo hizo bien o si a ver qué pasos ha seguido, si los pasos planificados ha cumplido con esos pasos, qué le falta, logró su objetivo, responde a la pregunta del problema, o sea, tiene que hacerse preguntas para poder responder también al problema, porque usted sabe, profesor, que hay que responder el problema con una oración, si es posible que tenga un argumento, así, ¿no? Para que pueda ser clara la solución del problema. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que muy bien también se complementa. ¿Consideras importante la actividad lúdica en los estudiantes para crear nuevas soluciones a los problemas que se plantean? ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿Consideras importante la actividad lúdica en los estudiantes para crear nuevas soluciones a los problemas que se plantean? ¿Por qué? Es básico, la actividad lúdica es básico, sobre todo en los primeros grados, porque es parte de su vivencia del estudiante. ¿Qué más, no? Que a ellos les gusta jugar, estar participando activamente y a través del juego es importante de esa manera comprenderá y desarrolla la habilidad de comprender con mayor facilidad el problema, ¿no? Y luego puede crear nuevos problemas, porque a través del juego es básico, eso se trabaja bastante en el aula para poder comprender, para poder, o sea, escenificamos, creamos problemas a través del juego y se nos hace incluso más fácil, participan todos los niños. Muy bien. Vamos con la siguiente interrogante. ¿De qué manera los estudiantes analizan el problema con claridad y certeza? Repito, ¿de qué manera los estudiantes analizan el problema con claridad y certeza? Analizan el problema con claridad y certeza. Ah, a través de los juegos es una forma de analizar, ¿no?
de las escenificaciones, a través de utilizando subrayados para identificar los datos del problema. ah, eh, Pienso que de esa manera analizamos el problema, luego a través de preguntas, repreguntas y de un intercambio entre compañeros. Puede preguntar un compañero al otro compañero y así, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Y de qué manera logras que los estudiantes interpreten el problema planteado? ¿De qué manera logras, obviamente, que los estudiantes interpreten el problema planteado? Ah, para que puedan interpretar los niños el problema planteado, bueno, personalmente lo que yo digo es que, a ver, dilo con tus propias palabras. ¿Qué es lo que nos pide el problema? ¿De qué trata el problema? Muchas veces, a veces lo leen, ¿no? Pero porque tienen, no pueden, pero cuando se le dice, dilo con tus propias palabras, ¿qué has entendido? Lo dicen y el otro compañero ya lo mejora y así todos queda claro incluso uno ya lo dijo, lo dice ya con sus propias palabras de manera íntegro del problema, incluso cuando se le pide decir con sus propias palabras. ¿Y de qué manera logras que los estudiantes expliquen la resolución del problema? Allá, una vez que los niños, para que puedan explicar, primero tiene que resolverle el problema. Tiene que tener bien claro los pasos que ha seguido, por qué ha seguido esos pasos, porque tiene que argumentar, tiene que sustentar por qué ha seguido esos pasos, por qué ha elegido esa operación para resolver el problema. Muy bien. ¿Y, y de qué manera los estudiantes evalúan reflexivamente la resolución del problema? Repito, ¿de qué manera los estudiantes evalúan reflexivamente la resolución del problema? Para que puedan reflexionar en nuestros niños, y si es posible, el problema tiene que haber sido del contexto, un problema real que se aplica en la vida diaria. Y entonces, cuando el problema es parte de su contexto, es fácil de que los niños puedan reflexionar y darse cuenta que es parte de la vida real y va a ser útil en cualquier momento de la vida, si seamos, en estos momentos, o sea, cuando seamos adultos también, ¿no? Qué bien. Hemos culminado la primera parte respecto al pensamiento de orden superior. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas respecto a otra categoría, la que tiene que ver con las estrategias didácticas que se utilizan. En este caso, vamos a la relación docente-estudiante con la interrogante. ¿Qué actividades realiza usted para promover interacción entre docente-estudiante y entre pares? Repito la pregunta. ¿Qué actividades realiza usted para promover interacción entre docente-estudiante y entre pares? Mm, O sea, la relación entre docente, estudiante y con sus compañeros, prácticamente entre docente y estudiante debe ser horizontal, pues. O sea, debemos ser amigos más que profesor. Porque para que los niños se sientan parte o sea, se puedan abrir más, se puedan sentir cómodos para que puedan dar sus opiniones, participar activamente, porque hay que ser realistas. A veces uno es humano, ¿no? A veces llega, a veces un poco renegando así, en el salón, sin que tú le digas nada, los niños se dan cuenta que tú estás renegando o estás triste. Entonces, la participación de los niños no es igual. En cambio, tú entras al aula con bastante optimismo, alegre, encima le saludas, le subes la moral, se le dice que están, qué bien se ven. O sea, la relación horizontal como amigos
y los niños, qué bien, se integran a a la reunión y participan activamente. Importante la información que nos provees. En ese sentido, complementando con otra pregunta, ¿consideras importante propiciar la interacción en el aula? ¿En qué, Básico. en qué te basas? Eh, eh, la, ¿Cómo se llama? Es básico la interacción entre docente y estudiante porque si no hubiera esa interacción, ¿cómo trabajar? ¿Cómo se puede dar apertura al diálogo para que puedas trabajar la sesión programada? No habría diálogo, no hay preguntas, repreguntas. Los mismos niños se retraen, también no son, cuando tú no le das esa apertura, pues no van a participar. Muy bien. ¿Y de qué manera motivas a los estudiantes para desarrollar habilidades y destrezas? Repito la pregunta. ¿De qué manera motivas para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes? Mm, Habilidades, destrezas sociales, o sea, habilidades para resolver problemas, eso o Sí, es referido a ello. a resolución de problemas, ¿no, profesor? Así es. Ah, bueno, nosotros para poder motivar a los estudiantes, en primer lugar, ah, el contexto del problema debe ser real, de su contexto. No podemos trabajar con problemas ajenos a él, porque uno que no te va a comprender y otro que no le motiva para, o sea, si no sabe para qué va a aprender, no le interesa pues al estudiante, ¿no? Y entonces si yo pienso que para poder, bueno, yo trabajo cuando es un problema que voy a trabajar, ya tengo que crear un problema heurístico de tal manera que sea de su contexto y de esa manera trabajamos eh, para que desde el punto de vista que ellos se conocen, ¿para qué nos va a servir lo que vamos a aprender hoy día? Muy bien. ¿Y de qué manera logra la conectividad y actitud positiva en la relación docente-estudiantes y entre pares? Les repito, ¿de qué manera logra usted la conectividad y actitud positiva en la relación docente-estudiante y entre pares? Actitud positiva. Ah, mm, para que los niños puedan trabajar siempre con actitud positiva, sin miedo, ah, considero al error como una oportunidad de aprendizaje, porque todos cometemos errores. Yo también cometo errores, igual el presidente de la República puede cometer errores. Les digo hacia los niños. Por lo tanto, nadie debe burlarse del compañero que se equivoca o que participa muchas veces erróneamente. Al contrario, de ese error aprendemos todos. Yo de esa manera hago que los niños se sientan trabajen con confianza, no tengan miedo a equivocarse, al contrario, si es que se equivoca, el que se equivoca aprende más. Con ese lema, pues ellos participan y ellos lo saben. Muy bien. En ese sentido, ¿consideras que la matemática es una actividad humana a las que todas las personas pueden acceder? ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿Consideras que la matemática es una actividad humana a las que todas las personas pueden acceder? ¿Por qué? Mm, es una actividad básica en todo ser humano porque en nuestra vida diaria estamos aplicando matemáticas desde el punto, en todo momento, ¿no? Desde cuánto, por ejemplo, qué vamos a comprar para el desayuno, de repente panes, cuánto va a costar, cuánto cuesta, o si te doy 5 soles y compras por 2 soles, cuánto de vuelta vas a tener. Desde ese punto, o sea, no sé, es permanente.
permanente, desde el que te levantas, abres los ojos, uy, es las 6 de la mañana, ya estás viendo el reloj. Entonces, la matemática está en todo momento de nuestra vida. En ese sentido, ¿qué actividades propones para que los estudiantes puedan plantear problemas del contexto real? Repito, ¿qué actividades propones para que los estudiantes puedan plantear problemas del contexto real? Allá, para que puedan, nosotros como docentes a veces primero planificamos en nuestra unidad qué vamos a trabajar en nuestra unidad durante el mes, ¿no? En nuestra unidad tenemos que hacer una lista de contenidos, pues. Y entonces, de acuerdo al día que nos toca, de acuerdo al horario y todo, tenemos que adecuar, tenemos que trabajar siguiendo nuestra unidad y vemos que si vamos a crear problemas, tenemos que trabajar con los niños, qué tipo de problema vamos a trabajar, si es utilizando el tiempo o las unidades de medida del metro de capacidad o de repente problemas de cantidad, no sé, pero de acuerdo a eso, para que puedan crear ellos sus problemas, podemos jugar a la tienda, de acuerdo al contenido que vamos a trabajar, pues, ¿no? Pero los niños a veces lo hacen con mayor facilidad cuando hacemos escenificaciones y la dramatizan entre ellos y entonces ya a ver cómo podemos expresarlo en un texto, o sea, con un problema. Y a un niño que ha ido a comprar a la tienda le dio 10 soles su vuelta, o sea, han escenificado la tiendita y a partir de ello crean su problema. Ellos saben ya cuánto cuesta la leche, saben cuánto está el pan, saben saben a qué hora salen de su casa, en qué tiempo llegan a la escuela, y a partir de su contexto real, ellos crean su problema sin dificultad. Bien. En ese sentido, ¿qué actividades desarrolla usted para que los estudiantes interactúen con sus compañeros al resolver un problema y reflexionen sobre sus hallazgos? Repito la pregunta. ¿Qué actividades desarrolla usted para que los estudiantes interactúen con sus compañeros al resolver un problema y reflexionen sobre sus hallazgos? Ah, generalmente se trabaja en grupo, entre ellos. Trabajan en grupo, luego se exponen sus resultados, analizan si los pasos eran adecuados, ah, comparten sus hallazgos, como se puede decir, que de una manera era lo más fácil para resolver el problema, o se dan cuenta que no hay un solo paso para resolver el problema a través de sus exposiciones. Muy bien. En ese sentido, ¿y cómo usted logra que los estudiantes conduzcan el problema real a un lenguaje matemático? Reitero la pregunta. ¿Cómo logra usted que los estudiantes conduzcan el problema real a un lenguaje matemático? O sea, lo convierten en un texto. Es- Ah, Así es. ah, ¿Cómo logra usted que los estudiantes conduzcan el problema real planteado a un lenguaje matemático? ah, Ay, sí, me agarras, profesora. Pero yo ahí, como le digo, para que puedan escribir, o sea, verbalizar, convertirlo en un problema, primero, lo más fácil para mí es escenificarlos. Entonces, escenifican a la tienda y luego, a partir de lo que han visto en la escenificación, hacen su problema, ¿no? Eh, de esa manera plantean sus problemas y las resuelven, incluso a veces lo hacen muy fácil, pero para poder hacerlo un poquito más complicado, si es ecuación
Así también va a depender de la estrategia que tú empleas en ese juego, ¿no? Vamos a jugar la tienda ya. Y si le dio 100 soles y no tiene, con 100 soles y la compra es de 33 soles, ¿cuánto sería lo devuelto? O, o, o de repente, si solamente regresa, o sea, depende, también va a depender bastante de la creatividad del docente para poder conducir al estudiante su planteamiento de problema. Muy bien. Y finalmente, para culminar, ¿de qué manera logra que los estudiantes formalicen con conceptos y símbolos un problema real? Reitero la pregunta. ¿De qué manera logra que los estudiantes formalicen con conceptos y símbolos un problema real? Con conceptos y símbolos. Al resolver el problema, utilizan operaciones, utilizan símbolos, mayor que, menor que, o no sé, pero al resolver el problema. Muy bien. En ese sentido, para ampliar la pregunta, ¿de qué manera logra usted que los estudiantes formalicen a través de conceptos o símbolos un problema de contexto real? Para que puedan formalizar ya es al final después de resolver todo el problema y vemos que hemos empleado de repente alguna fórmula, si es posible, si cuando vamos a hallar el área de un cuadrado o el área de un rectángulo, cuando se trata de medir de repente el área del salón o el tablero de la mesa. Entonces, al final formalizamos de tal manera que para poder hallar el área del rectángulo, hay una fórmula, ¿no? Y pienso que al utilizar esa fórmula que es básico, que nos va a facilitar para hallar el problema, ya estamos formalizando cuando los niños ya son conscientes que sí, es, ese paso, o sea, esa fórmula es básico para poder hallar el área del tablero de la mesa, de repente de la cancha de fútbol o de fulbito, del complejo de la escuela, así, ¿no? Utilizando nada más ya el largo y el ancho y hayas el área del tablero de la mesa o de la pizarra. Muy bien. En ese sentido, hemos concluido con la aplicación de la guía de entrevista al docente mención, eh, cuyo objetivo se ha puesto en mención el de contrastar los conocimientos teóricos y estrategias que el docente utiliza para promover el pensamiento de orden superior en matemática en los estudiantes de una institución educativa. Mil gracias, maestro. Vamos a culminar esta entrevista. Ya, profesor, espero haber sido asertivo en las respuestas. No es